Continuamos a orillas del mar de Galilea y una vez más en este mismo lugar vamos a grabar nuestro siguiente episodio de Descubre la Biblia en 8 minutos. Aquí a orillas del mar de Galilea, en la ciudad de Tiberias. Y este lugar y la escena que vamos a ver a continuación es perfecta para este episodio que hablaremos de los 153 peces. Y mirando lo que hay ahí, mirando todos esos peces, vamos a recordar lo que sucedió en esa mañana cuando, después de una noche de estar pescando y no pescar nada, aquel que recibió el llamado de ser pescador de hombres volvió a las redes, volvió a su antigua profesión, el apóstol Pedro, y decepcionado de sí mismo, sin duda, después de haber negado a su maestro, volvió a la barca, volvió a la pesca y obviamente no pescó nada. Porque una vez que tú tomas el arado y miras para atrás, no eres digno de ese llamado. Sin embargo, aún a pesar de la desilusión de sí mismo, su maestro, su salvador, le mostraría que él no estaba desilusionado de sí mismo. Es mucho más probable que tú y yo nos desilusionemos de nosotros mismos que aquel que nos creó se desilusione de nosotros. Nuestro Padre en los cielos nos ama profundamente. Está escrito en el Salmo 103 que como el Padre se compadece de sus hijos, así que se compadece el Señor de los que le temen, porque Él se acuerda de nuestra condición. Él reconoce que somos polvo. Él reconoció la fragilidad, el temor de su siervo Pedro. Él reconoció que aunque su discípulo Pedro estaba dispuesto a dar su vida por él, y lo demostró en el huerto de Getsemaní, sacando la espada y cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote, cuando su maestro terminó en una cruz y no entendió qué era lo que pasaba y pensó que quizás era uno más de los muchos que habían venido diciendo que eran el cumplimiento de las promesas dadas al rey David y a todos los patriarcas. Así que decepcionado y desilusionado de todos esos 3 años que vivió aprendiendo, volvió a este lugar, volvió a su antigua profesión, pensando que ya no había nada más que hacer, que había sido una linda ilusión el pensar que el tiempo había llegado. Había sido una linda ilusión pensar que el Mesías prometido había venido a redimir a Israel, pero ahora todo terminó en una cruz. Pero no contaba con la astucia, con el poder, con la sabiduría de Dios encerrada en esa cruz. No contaba con que el acontecimiento de la cruz sería justamente el que causaría la cosecha y la pesca más grande de la historia. Y después de esa noche de no pescar nada, ve a la orilla de este mar de Galilea a un hombre que les dice que vuelvan a intentarlo, que vuelvan a echar la red, pero que esta vez la echen a la derecha símbolo de la compasión, de la misericordia de Dios. Les dijo, vuelvan a echar la red. Sin duda se acordó de aquella ocasión cuando fue llamado a pescar hombres, la echó a la derecha y cuando la red salió llena de peces,
153 peces para ser exactos. Entonces su corazón palpitó, su corazón volvió a encenderse con la chispa de la esperanza y se echó al mar, reconociendo a su Salvador y a su Maestro. Llegó ante él avergonzado, desilusionado, pero con un destello de esperanza, de que quizás los dones y el llamamiento son irrevocables, de que quizás aquel que les enseñó acerca del perdón, de la misericordia, quizás podía darle otra oportunidad, que sin duda en ese memorable almuerzo de peces a la orilla del mar le devolvería el llamado, le confirmaría el llamado y le recordaría que su profesión ya no sería pescando esta clase de peces, sino ahora pescando hombres en todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Y ahí comenzó la pesca milagrosa, los 153 peces, cuyo significado en gematría, en hebreo, 153, numéricamente hablando, es el número que representa el nombre de Betzaleel. En el libro de Éxodo se menciona a un hombre de la tribu de Judá, cuyo nombre es Betzaleel. Betzaleel significa a imagen de Dios. Y este Betzaleel fue lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría, para fabricar todos los utensilios y todo lo necesario para el tabernáculo. Ahí el tabernáculo en el desierto, en la época de Moisés. Y este Betzaleel, cuyas letras de su nombre sumadas llegan a la cantidad de 153, pues es exactamente la pista que el escritor del Evangelio de Juan en el capítulo 21 nos quiere dar a entender con lo que sucedió en este lugar con Pedro, que después de que Yeshua le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y las 3 veces que le pregunta es para restaurar, las 3 veces que le negó y darle una nueva oportunidad. Bueno, pues en este lugar le dice a Pedro y le manda el mensaje encriptado a sus discípulos de que Él es la imagen del Dios verdadero. Él es el que es lleno del Espíritu de Dios y Él es el que va a cumplir el paralelo, la sombra de Betzaleel, de venir a levantar el tabernáculo caído de David. Desde la orilla del mar de Galilea, esperando el cumplimiento de la profecía de Amós y esperando ver con nuestros ojos en esta generación a los 153 peces de las naciones que han de volver a casa. Esto es Descubre la Biblia en 8 minutos. Primera epístola universal del apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quién iba a creer que un día íbamos a estar leyendo esta carta que escribió el apóstol Pedro? Nada menos que en este lugar, aquí en el mar de Galilea, donde justamente él recibió el llamado de dejar las redes de pesca de peces y convertirse en un pescador de hombres. Y si él recibió ese llamado, y si el Todopoderoso, el que calmó la tempestad, el que hizo los milagros más extraordinarios de la historia en este mismo lugar, si él le dijo que a partir de ese momento él sería un pescador de hombres, entonces no me queda la menor duda que si tú escuchas este mensaje, si tú lo entiendes, entonces tú serás uno de los peces que serán pescados por el mensaje de este pescador de Galilea llamado
Simón Pedro, o Simón hijo de Jonás, o Kefa, Shimón Kefa, el que escucha. Shimón, el que escucha la voz de su buen pastor que le llamó a ir a apacentar a sus ovejas. Así que este mensaje sin duda te va a apacentar, te va a alimentar y va a cumplir el propósito por el cual su maestro, su salvador, le llamó en este mismo lugar. Así que vamos a continuar leyendo y esta reflexión que vamos a hacer en esta primera carta del apóstol Pedro es un panorama de esta carta. Les voy a compartir mis apuntes y este video, esta grabación es simplemente para invitarte a conocer nuestro Instituto Bíblico Virtual www.descubrelabiblia.org, donde tendrás un comentario verso por verso de toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto solamente es una probadita de lo que te vas a encontrar allí. Este solamente es un panorama. No vamos a hacer un comentario muy exhaustivo de esta carta. Para eso, en el nivel intermedio de este Instituto Bíblico gratuito, puedes encontrar el comentario verso por verso exhaustivo. En esta ocasión simplemente quiero compartir con ustedes mis reflexiones y un panorama de esta carta y pues por supuesto que es súper inspirador estarlo haciendo desde este lugar. Así que Pedro, apóstol de Jesucristo, un emisario, un enviado de Jesucristo a los expatriados. Muy importante saber a quién le está mandando esta carta. Dice que a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahorita que lleguemos a las notas, les voy a platicar quiénes son estos expatriados. La manera en que vamos a elaborar esta reflexión es, primero les voy a leer los primeros dos capítulos, les voy a leer el capítulo 1 y 2, luego les voy a compartir las notas de estos primeros dos capítulos que tocan aspectos más doctrinales, tocan aspectos acerca del plan que Dios tenía de redimir, de salvar a los expatriados de la dispersión. Y la segunda parte, capítulos 3, 4 y 5, ya nos va a hablar acerca de las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones de haber entendido, de haber descubierto este mensaje de la primera carta de Pedro? Así que vamos a leer primero capítulos 1 y 2, les comparto mis reflexiones, después les leo capítulo 3, 4 y 5 y les comparto también notas de estos últimos capítulos. Así que Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu, escudriñando, investigando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos aquí de paso, estamos como peregrinos y esta no es nuestra morada. Yeshua dijo, mi reino no es de este mundo, así que conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ya veremos en las notas qué significa esto de piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy vas a entender, si algún día cantaste esa canción, si eres de mi época y conociste esa canción cristiana muy famosa, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, somos los hijos de luz. Bueno, si eres de mi época, sabes a qué canción me estoy refiriendo, y ahora vas a entender quién es esta nación santa, quién es este real sacerdocio, y hoy vas a entender a quién se está refiriendo el apóstol Pedro, porque justamente en el verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos,
temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Estos son los dos primeros capítulos. Y estos capítulos, y bueno, en realidad toda la carta, como leímos en el primer versículo, es dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etc. ¿Y quiénes son estos? Que bueno, pues cualquier cristiano que lea esto, pues asume que somos los cristianos, asume que somos los seguidores de Cristo. Aquí dentro de la carta, incluso en esta carta, en la segunda carta, que son los mismos destinatarios, se menciona si alguno padece por ser cristiano. Entonces, bueno, se la está dirigiendo a los cristianos, pero los cristianos, aquí en el versículo 1 dice que están expatriados en la dispersión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que los cristianos están expatriados en la dispersión? Entonces, ¿los cristianos quiénes son? Entonces, si la tradición católica romana dice que Pedro es el primer papa, y bueno, pues esto es lo que dice la tradición católica, y dentro de la tradición protestante, aunque esto obviamente no se acepta el papado, pero también se considera que Pedro pues es un apóstol muy importante para el mundo cristiano. Entonces, el misterio muy simple, muy fácil de revelar, que es lo que vamos a comentar de estos dos capítulos, es ¿quiénes serían para el apóstol Pedro estos expatriados de la dispersión, estos cristianos a los que les está escribiendo? Para él, ¿quiénes eran? Bueno, por algo él cita la profecía de Oseas en el versículo 10 del capítulo 1, justamente a los que les dice que son nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, etc. A ellos les dice que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Les cita el texto de Oseas capítulo 1 a estos cristianos, a estos que les está escribiendo. Y luego, al final del capítulo 2, les dice que eran ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y ahí cita el texto de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿quiénes son estos cristianos? ¿Quiénes son estos expatriados de la dispersión a quienes Pedro les está escribiendo? En la mente del apóstol Pedro, ¿quiénes eran ellos? Bueno, si tú dices, bueno, pues soy yo, bueno, hoy te vas a enterar de tu identidad. ¿Quién eres tú? Dentro de la mente de Pedro, si tú estás recibiendo este mensaje, si tú eres elegido en base a la presencia de Dios, si tú has sido rociado con la sangre de Jesucristo, descubre el misterio de tu identidad y descubre lo que Pedro pensaba acerca de ti, que has sido rociado con la sangre de Jesucristo. Así que, bueno, del capítulo 1 les voy a compartir y, bueno, si alguien quiere tener acceso a mis notas, tenemos un grupo de Telegram, puedes entrar a nuestro grupo de Telegram. En este grupo de Telegram se llama Amishab, Descubre la Biblia, entra ahí y ahí es un grupo, es un canal de una comunidad de estudiantes de Descubre la Biblia en todo el mundo, y ahí puedo compartir mis notas, espero las entiendas porque tengo letra de doctor, pero bueno, pues simplemente les voy a compartir mis notas. Ya por supuesto que en el Instituto Bíblico, en el nivel intermedio, está este comentario verso por verso, está también una transcripción verso por verso, entonces ya con detalle ahí también puedes tener la transcripción. Entonces, bueno, notas capítulo 1, les voy a compartir 5 puntos del capítulo 1. El primer punto es
¿quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes son los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, etcétera, Asia Menor, lo que en la antigüedad era Asia Menor, actualmente el país de Turquía? ¿Quiénes eran todos estos? Incluso ahí Galacia, muy importante Galacia, porque en esa comunidad de Galacia, en esa región de Galacia, es a donde Pablo escribe su famosa y controversial carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta muy controversial que en el ámbito o en el contexto cristiano se ha interpretado como que Pablo, con su carta a los Gálatas, está prácticamente rompiendo con la ley de Moisés, está prácticamente rompiendo con las raíces o los orígenes de la fe hebrea y está prácticamente enseñando un evangelio separado de Moisés, un evangelio que no tiene que ver con la ley de Moisés, sino un evangelio que ahora consiste en la fe de Cristo como si fuera algo diferente a lo que enseñó Moisés y los profetas. Pero bueno, ese es otro tema, no me voy a meter en honduras de la carta a los Gálatas. En esta misma página de descubrelevangelio.org puedes encontrar la carta a los Gálatas, el panorama que grabamos en Jope. Esa carta la grabamos en Jope. Te dejo de tarea que estudies el panorama de Gálatas. Es muy importante porque aquí menciona Galacia. Entonces, quiere decir que los Gálatas están incluidos dentro de estos expatriados de la dispersión. Expatriados de la dispersión. ¿Qué es un expatriado? Alguien que se le quitó la patria, alguien que fue dispersado entre las naciones. Y para poder entender a quién se está refiriendo el apóstol Pedro, te voy a dejar de tarea que leas el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. El capítulo 17 del segundo libro de Reyes narra lo que sucedió después del reino de Salomón. Después del reino de Salomón, el reino se dividió. A causa de los pecados del rey Salomón, Dios envió juicio a la nación porque Salomón no se mantuvo fiel en el pacto, en los mandamientos, igual que su padre David. Y debido a eso, Dios decretó el juicio, el reino sería dividido, y en la época del hijo de Salomón, en la época de su hijo Roboam, el reino se dividió. Año 930 a.C., el reino de Israel se divide. Las 10 tribus del norte son gobernadas ahora por un siervo de Salomón llamado Jeroboam, y las tribus del sur son gobernadas por el hijo de Salomón, Roboam. Y aunque Roboam quiso ir a hacer guerra contra los israelitas en el norte, Dios se lo prohibió. Dios le dijo que no lo hiciera porque le dijo que esa división la había causado él, que esa división tenía un propósito. Había una razón por la que Dios causó esa división, y esa división tiene que ver con lo que estoy compartiéndote ahora, porque si no hubiera sido por esa división, si no hubiera sido por esa desobediencia del pueblo de Israel, si no Dios hubiera usado para bien la desobediencia de las 10 tribus de Israel, pues entonces la simiente de Abraham no hubiera llegado a todo el mundo, no hubiera llegado a todas las naciones, y entonces no hubiese llegado toda esta restauración. Entonces el reino fue dividido, fueron llevadas al exilio las tribus del norte, se mezclaron entre las naciones y quedaron mezcladas en el mundo asirio. Después de los asirios vinieron los babilonios, después de los babilonios vinieron los persas, después de los persas vinieron los griegos, después los romanos, y ya para la época de Jesús, las tribus del norte, los israelitas, ya estaban prácticamente mezcladas entre todas las naciones. Las tribus del norte nunca regresaron, a diferencia de los judíos, que también fueron llevados al exilio por su desobediencia. Los israelitas del norte fueron llevados al exilio en el año 722 antes de Cristo, y los judíos fueron llevados a Babilonia en el 586 antes de Cristo. Un remanente de los judíos regresaron, un remanente de ellos regresaron a la casa de Judá, pero las tribus del norte se perdieron. Por supuesto que hubo un remanente de las tribus, por eso en el Nuevo Testamento se mencionan por ahí algunos que, por ejemplo, Ana, la profetisa, que era parte del reino del norte. Se mencionan algunos porque, por supuesto, que cuando Jeroboam apostató, cuando Jeroboam cambió las leyes, cambió las festividades, por supuesto que hubo algunos israelitas que se unieron a la casa de Judá y pues ya se hicieron parte del reino de Judá. Pero la gran mayoría de los israelitas fueron llevados al exilio, y eso lo podemos leer justamente en Segunda de Reyes, capítulo 17, que se mezclaron con las naciones. Por eso está escrita la profecía de Oseas, hablando del pueblo que dejaría de ser pueblo,
que dejaría de ser compadecida. Al reino del norte se le compara con la mujer adúltera, la mujer de Oseas. O sea que toda la historia de la profecía de Oseas es una sombra profética de lo que haría Dios con la nación de Israel, que le daría carta de divorcio, la mandaría al exilio, sería con sus amantes, pero en su gran amor un día pagaría un rescate para traerla de vuelta. Ese es todo el mensaje de la profecía de Oseas. Otra tarea que te dejo, escucha la profecía de Oseas, y perdón que te deje tanta tarea, pero no hay manera de entender el Nuevo Testamento, no hay manera de entender el mensaje de los apóstoles si no conocemos la misma información que ellos tenían. Ellos tenían la información de los profetas, tenían muy claro cuál era el propósito, la misión del Hijo de David, del Mesías. Entonces tenemos que conocer las mismas escrituras que ellos conocían, que es el Antiguo Testamento, para poder entender su mensaje. Si no, vamos a distorsionar su mensaje, le vamos a atribuir su mensaje a alguien que no es. Y algo crucial para interpretar correspondencia, y esto es correspondencia, es una carta del apóstol Pedro, es entender a quién le está escribiendo, cuáles son las circunstancias de aquellos a los que le está escribiendo, y para eso es muy importante hacer un poco de tarea, leer otros textos de los profetas. Y pues bueno, ahí tenemos de fondo ahí un poco de música, espero no interfiera aquí con la grabación, pero bueno. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, etc. Y otro texto también muy importante que leas es Juan capítulo 7, versículo 35, cuando Yeshua dijo, un poco de tiempo me veréis, otro poco de tiempo no me veréis, le está diciendo a los líderes de la nación, y ellos empiezan a preguntar, ¿a dónde se va a ir este que dice que no le vamos a ver? ¿A dónde se irá? Dice, ¿acaso se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Así que bueno, ahí tenemos otra referencia para entender la esperanza que tenían los judíos en aquella época. La esperanza que ellos tenían era que el Mesías, hijo de David, un descendiente del rey David, volvería a traer de regreso a las tribus y volvería a unir el reino de Israel y volvería a levantar el tabernáculo caído de David, la hegemonía de la dinastía de David, y esa era la esperanza de todos los profetas, esa es la esperanza de los apóstoles. Por eso es que en Hechos capítulo 1, cuando Yeshua, después de resucitar, empieza a despedirse de sus discípulos, por eso es que ellos le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Por eso es que ellos tenían esa duda, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y Yeshua les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha determinado en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que está pasando. Estamos llevando este mensaje hasta lo último de la tierra, estamos testificando que lo que Yeshua dijo que cumpliría, se cumplió. Está trayendo ovejas de otro redil, dijo, tengo otras ovejas que son de otro redil, voy a ir por ellas, las voy a traer y será un solo rebaño y un solo pastor. Lo que está escrito en Ezequiel capítulo 37, la casa de Israel, la casa de Judá, 2 palos, un palo por José, la casa de Efraín, que también se le llama la casa de Efraín, otro palo por la casa de Judá, júntalos en uno y serán uno en tu mano. Esos 2 palos que representan la cruz, 2 palos, 2 maderos, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que los gentiles que están viniendo y están escuchando la voz del buen pastor, ¿quiénes son? Pues mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Quiénes son? Los expatriados de la dispersión. ¿Y quiénes son? Israel. Y dice, segundo punto, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, en santificación del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu santificó a estos expatriados de la dispersión que habrían de creer, los apartó, los consagró para obedecer. ¿Y dónde encontramos una referencia de eso? Jeremías 31, el nuevo pacto. Voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Escribiré mis leyes en sus corazones. No va a ser como el antiguo pacto en Sinaí, porque no se mantuvieron fieles en mi pacto,
pero este será el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, la casa de Israel, los expatriados en la dispersión. Escribiré mis leyes en su corazón y pondrán mis mandamientos por obra y todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Y esa es la promesa que ya desde la época de Jeremías se había hecho, en la época de Ezequiel también, Ezequiel capítulo 36, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, Ezequiel 37, los huesos secos, el espíritu soplando, y bueno, todas estas profecías que se vendrían a cumplir a partir de Yeshua. Yeshua, cuando tomó la copa en la fiesta de la Pascua, dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que se derrama por todos ustedes. Y dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Y ese es el segundo punto importante, la sangre de Yeshua, ser rociados con la sangre de Yeshua. ¿Qué nos recuerda eso? El nuevo pacto, la fiesta de la Pascua, el cordero de la Pascua, la sangre que se usó para poner en los postes y en los dinteles ahí en Egipto, y esa sangre les liberó de la esclavitud de Egipto. Y Jeremías capítulo 16 anunció que vendría un segundo éxodo, que vendría un retorno ya no nada más de Egipto, sino de todas las naciones a donde serían dispersados. Así que, expatriados de la dispersión, rociados con la sangre de Yeshua, nos recuerda la salida de Egipto, nos recuerda la profecía de Jeremías capítulo 16, que anunció que ahora el Señor traería a sus ovejas, ya no de Egipto, sino de todas las naciones. Así que si tú estás entendiendo, si tú estás descubriendo este mensaje, entonces tú eres elegido según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Y tercer punto, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer, la idea del renacimiento. Otra vez una referencia a Ezequiel capítulo 37, una referencia a lo que dijo Yeshua a Nicodemo en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. Eso es exactamente lo que sucede en Ezequiel 37, cuando el Espíritu sopla sobre los huesos secos, un nuevo nacimiento, y fuimos renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua de los muertos. Pedro es conocido como el apóstol de la esperanza. Pedro es conocido como el apóstol de la esperanza. De hecho, Pedro es el apóstol que más se menciona en el Nuevo Testamento. El segundo apóstol que más se menciona, y pues obviamente escritor de 13 cartas del Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es conocido como el apóstol de la fe. Y el tercer apóstol muy famoso, autor del Apocalipsis, autor del Evangelio de Juan, autor de 3 cartas, el apóstol Juan. Así que Pedro, apóstol de la esperanza; Pablo, apóstol de la fe; y Juan, apóstol del amor. Pero Pedro, que es el que más se menciona, su palabra clave, su mensaje central es la esperanza de la resurrección de los muertos. Así que bendito aquel que nos ha dado una esperanza, pero esta esperanza no es un concepto ambiguo. Para poder entender el concepto o la idea de la palabra esperanza en la etimología hebrea, la palabra esperanza tiene que ver con una cuerda a la cual tú y yo nos aferramos, nos asimos de esa cuerda, y es algo palpable, es algo tangible, que cuando hay una tempestad, hay una tormenta. De hecho, aquí amarran las barcas con cuerdas, y puede haber una tempestad y las barcas no se sueltan. Entonces, en un mundo, y más en esta actualidad que vivimos, que todo está siendo removido, lo más firme que podemos tener es esa esperanza de la resurrección de los muertos. Los cielos y la tierra pasarán, la gloria del hombre pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. El cuarto punto que quiero recordarles es lo que dice el versículo 5, que dice que somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Eso está increíble. Me trae tanta paz cuando mi salvación
mi seguridad no depende de mi capacidad, de mi esfuerzo, sino depende de Él. Si dependiera de mí y dependiera de ti, te aseguro que no, ni un minuto seríamos capaces de guardar, de mantener la salvación. Si ya leímos que somos elegidos según la presciencia de Dios, su anticipado conocimiento, si desde antes de la fundación del mundo Él ya nos eligió, entonces somos guardados por el poder de Dios para heredar esa salvación. Somos guardados por su poder. Lo mismo que expresó nuestro Salvador Yeshua en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que este texto del versículo 5, capítulo 1, me da mucha paz. Si lo meditas, si reflexionas en este versículo, te va a dar la tranquilidad de saber que somos guardados por el poder de Dios. Es su poder el que te guarda, es su poder el que nos guarda. Y este es el cuarto punto. Y quinto punto, para cerrar con el capítulo 1, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ok? Es su palabra. O sea, Él dio su palabra. No es la palabra de un hombre, no es la palabra de nadie más. Somos renacidos no de simiente, una semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estos son los 5 puntos que quise resaltar del capítulo 1. 5 puntos. Punto número 1, la identidad de los expatriados de la dispersión. Los cristianos, ¿quiénes son? Los que reciben el mensaje, los que son rociados con la sangre de Yeshua, ¿quiénes son? Oseas, capítulo 1, los que no eran pueblo y ahora son pueblo. Isaías, capítulo 53, ovejas descarriadas, ¿quiénes son? El pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Si tú eres de Cristo, si tú le perteneces, ciertamente el linaje de Abraham eres y heredero de la promesa, tú eres parte de esta herencia, de esta identidad que a lo mejor no sabías, tú pensabas que seguías siendo gentil, tú pensabas que eras parte de alguna denominación cristiana, pero entendiendo las escrituras como Pedro y los apóstoles las entendían, para ellos estaba clarísimo que si tú venías a escuchar la voz del buen pastor de Yeshua, ciertamente el linaje de Abraham eres y heredero de la promesa y expatriados de la dispersión. En el capítulo 2, ya que te revela tu identidad, ya que te dice, tú no eras pueblo, tú no eras compadecido, pero ahora eres pueblo de Dios, ahora eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, tú eras oveja descarriada, pero ahora has vuelto al pastor de las ovejas. Ya que entendiste eso, bueno, ¿cómo podemos permanecer en esa esperanza? ¿Cómo podemos permanecer agarrados a esa cuerda que es la esperanza? Bueno, número 1, desechando toda malicia. Desechando toda malicia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así que número 1, desecha toda malicia. ¿Qué significa la malicia? ¿Qué es ser malicioso? Ser malicioso es ser negativo, es siempre, o ser pesimista, siempre estar pensando lo peor, siempre tener como lema de vida, piensa mal y acertarás. Para ilustrarles qué es la malicia personificada, les voy a recordar a un personaje malvado en un libro del Antiguo Testamento conocido como el libro de Esther. Y hay un personaje ahí muy malvado, muy malicioso llamado Amán. Amán representa lo que significa ser malicioso. Y Amán está escrito ahí que después del banquete que tuvo ahí con la reina Esther, después de que el rey lo había hecho el hombre más importante en el reino de Persia, imagínense, Amán, multimillonario, tenía a su familia, a su esposa, a sus hijos, era el más importante en el imperio más poderoso de la época, todo el dinero, toda la fama, salud, tenía todo. Pero, ¿qué fue lo que dijo? Todo esto que tengo de nada me sirve porque este judío Mardoqueo no se postra, no se arrodilla. Y esa fue su amargura. Su amargura era que Mardoqueo, este judío, no se arrodillaba cuando él pasaba. Y eso le amargó la existencia, no podía ser feliz solamente por ese detalle. Así que, ¿qué es la malicia? La malicia es esa actitud que no te permite
tener alegría, no te permite estar satisfecho, estar contento con lo que tienes y siempre estar siempre estar deseando algo más. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, ¿cómo puede ser que habiendo vuelto al pastor de tus almas, cómo puede ser que habiendo sido redimido por la sangre de Yeshua, cómo puede ser que sigas teniendo malicia? ¿Cómo puede ser que sigas siendo como Amán, de estar viendo el pelo en la sopa, de estar buscando de qué manera estar amargado, enojado? ¿Por qué no, en vez de pensar en la sangre que fue derramada por tus pecados, en su gracia que tú y yo no merecemos, por qué no, en vez de pensar en eso, ¿por qué estamos enfocados en ser maliciosos, en estar viendo lo malo, en estar viendo el pelo en la sopa, en estar viendo la copa medio vacía? Por supuesto que es tu vida y puedes amargarte la vida y puedes amargarle la vida a todos los que están a tu alrededor si pones tu mirada en las cosas negativas. Te vas a convertir en una persona tóxica, en una persona que entonces no ha entendido nada de la redención que ha recibido y que somos extranjeros, somos peregrinos acá. Y entonces, ¿cómo mantenerte en la esperanza y no soltarte de ahí? Desechando toda malicia. Desecha toda malicia y desea, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y esa es la clave para quitarte toda malicia y estar teniendo malos pensamientos y estar viendo ahí las noticias malas. Y en vez de estar viendo noticias malas que te hacen estar más deprimido, más triste, más amargado, mejor examina las buenas noticias de las Escrituras, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es no adulterada? Bueno, no rebajada. Como la leche que ahora tomamos, pues ya ya nada que ver con la leche de rancho de la época de nuestros abuelitos, pues ya está súper adulterada. Entonces, ¿qué significa leche espiritual no adulterada? Las Escrituras en toda su pureza, sin que le quiten, sin que le añadan, sino vuelve a las Escrituras tal cual. Y punto número 3, acercándonos a Él, piedra viva. Acercándonos a Él, piedra viva. ¿Por qué dice piedra viva? Pues, ¿qué tiene que ver con la piedra viva? Bueno, recuerda la diferencia entre los mandamientos que fueron escritos en piedras, las tablas de la ley, una piedra, pero ¿cuál es la diferencia entre las tablas de la ley y la piedra viva hablando de Yeshua? ¿Cuál es la diferencia? Pues que Yeshua habitó entre nosotros, fue un ser vivo, y él, en vez de ver nada más las escrituras, porque una cosa es ver las escrituras en unas tablas de piedra, o las podíamos ver en un pergamino, o las podíamos ver aquí en mi tablet, pero de nada sirve que estén escritas ahí en una piedra, en un pergamino o en un dispositivo digital si no hay manera de esto ponerlo en práctica. Entonces, esas escrituras, esos mandamientos, esas palabras que estaban en piedras, ahora se hicieron vivos esos mandamientos en la persona de Yeshua. Yeshua es la personificación de todos esos mandamientos. Él es la piedra viva. Y dice, nosotros también como piedras vivas, es decir, si nosotros le seguimos, si nosotros permanecemos unidos a Él, si nosotros permanecemos en sus palabras, seremos verdaderamente sus discípulos y la verdad nos hará libres y entonces somos piedras vivas. Entonces ya ni siquiera es necesario tener aquí mi tablet o lo que sea. Podría estar sin esto, la estoy usando ahorita nada más para referencia, para llevar un orden, porque si no agarro un monte y empiezo a hablar de 1000 cosas. Entonces llevo un orden, pero lo más importante es que estas palabras, estos mandamientos, estén escritos en las tablas de nuestro corazón. Y que la gente, al ver mi vida, al ver mis obras, digan, wow, esta persona está viviendo lo que predica, está viviendo lo que está escrito. Entonces, ¿cuál es la única manera de hacerlo? Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los edificadores y bueno, como les llamó a los líderes religiosos de su época, sepulcros blanqueados. Por fuera se mostraban muy hermosos, como tumbas pintadas por fuera, pero por dentro llenos de huesos. Así que Él sea a quien imitamos, que Él sea nuestro ejemplo a seguir, piedra viva. Y cuarto punto, entendamos que somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios y que recordemos que no éramos pueblo, no éramos compadecidos, pero que ahora hemos regresado al pastor
de las ovejas. Así que estos son los 4 puntos del capítulo 2. Desecha la malicia, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, acércate a él piedra viva, o sea, ahí tienes un ejemplo. ¿Quieres tener un ejemplo de cómo vivir de acuerdo a la Torá, de acuerdo a los mandamientos? Lee los evangelios, examina cómo él se comportó. Él es la piedra viva. Él es las tablas de la ley, las tablas de la Torá hechas carne. Y recordemos nuestra identidad, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora vamos a leer los capítulos 3 al 5, comentamos los puntos principales y con esto cerramos nuestro estudio del día de hoy. Súbele al brillo de tu iPad. Lo máximo que se puede. ¿Es lo más? Sí. ¿Sí? ¿Voy? Sí. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se burlan de ustedes. Oye, ¿qué pasó? Porque ya no andas con nosotros. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios,
mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que ya entendimos la identidad de los cristianos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Y últimos puntos de los capítulos 3 al 5, y ahora sí, el lugar está excelente, ya está cayendo el sol, ya se está oscureciendo, y ya quedará este momento para el recuerdo, ya quedará este momento en mi corazón, sin duda en el corazón también de mi hijo que está aquí detrás de cámaras, pero nunca voy a olvidar este momento de estar anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que aquí en la puesta del sol en Galilea, ya cayendo la noche, estoy por cerrar anunciándote las virtudes de aquel que nos llamó para vivir nuestra fe, principalmente en nuestra casa, en nuestra familia, que es justamente de lo que va a hablar ahora. Hemos estado hablando acerca de la esperanza, dónde está fija nuestra esperanza, y en estos últimos capítulos 3, 4 y 5, vamos a poder fijar nuestra esperanza
tanto a nivel familiar, tanto en nuestras casas, como en cualquier contexto en el que nos movamos. Así que Notas capítulo 3, te voy a compartir 3 puntos de reflexión de lo que leímos en el capítulo 3. El punto número 1 es en el contexto de la familia. Las mujeres sean respetuosas, sean reverentes con sus maridos, como Sara, que a su marido le decía Señor. ¿Quieres ganar a tu marido incrédulo? Es más fácil que lo ganes sin palabra, guardando silencio, con una actitud respetuosa, con una actitud reverente. Ahí se va al extremo, pero ¿por qué no? Dice que Sara le llamaba a Abraham Señor. Así que si tú tienes ese nivel de respeto, te aseguro que vas a abrir el corazón de tu esposo para que esté dispuesto a escuchar. No trates de ponerte a enseñarle, no trates de tú ponerte en un lugar de superioridad, sino con humildad, con sencillez. Esa es la exhortación que nos da el apóstol Pedro. Y en el caso de los hombres, de los maridos, dice que tratemos a nuestra esposa como vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. En otras palabras, coherederas de la gracia de la vida. Recuerda que tu suegro, si ella es hija de Dios, recuerda que tu suegro, tengo que recordar eso, que mi suegro es el creador del universo. O sea que más vale que trate bien a su hijita y la trate como vaso más frágil. Y esto del vaso frágil, hay una ceremonia que se lleva a cabo en una boda judía. Al terminar la boda, se toma una copa de cristal, se pone en el suelo y se rompe la copa en recuerdo del templo de Jerusalén que está destruido. El templo de Jerusalén fue destruido, el primer templo construido por Salomón fue destruido por los babilonios y el primer templo fue destruido a causa de la idolatría del pueblo. La continua infidelidad del pueblo de Israel causó la destrucción del templo. Llegó un momento en que Dios dijo, ya estoy harto de sus sacrificios, ustedes nada más llevan sacrificios y no están arrepentidos y siguen con sus idolatrías. Ya Dios no pudo soportar más y trajo a los babilonios, se destruyó el primer templo. Y el segundo templo, en el segundo templo que estaba en pie en la época de Yeshua, nuestro Salvador, Yeshua dijo que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra. Y la razón por la que ese segundo templo fue destruido fue por lo que en hebreo se conoce como Sinat Hinam. Sinat Hinam significa odio gratuito. Odio gratuito significa estarse peleando por cualquier cosa. Otra vez, malicia, actitud de Amán. Estar viendo el pelo en la sopa, estar viendo la mosca que pasa, lo negativo, en vez de ver la copa medio llena, ver la copa medio vacía. Estar todo el tiempo con una actitud tóxica de pelear, de discutir, de rencilla. Dice, el rey Salomón dijo que estar con una mujer rencillosa o peleonera o que discute es como estar en un lugar con una gotera continua. Dice, mejor estar en el desierto, mejor estar lejos que con una mujer que está quejes y quejes y quejes y murmurando. Es terrible. Así que ni la mujer ni el hombre tendríamos que eliminar todas esas actitudes de malicia. Y en la ceremonia de bodas judía que les estoy diciendo, por eso es que se rompe la copa, para que recordemos que el segundo templo fue destruido por esta actitud de malicia, por esta actitud de estarnos peleando por cualquier cosa, y que recordemos la lección de que el matrimonio, el hogar, es algo que cuesta mucho trabajo, toma muchos años formar un hogar, criar hijos, es mucho, ahora sí que tiempo, dinero y esfuerzo. Es mucho trabajo, así como la elaboración de una copa de cristal que implica algo muy complejo, elaborar el cristal, pero que se puede romper con cualquier cosa. Cualquier cosita y ya se te rompió la copa. Entonces la lección que instituyeron los rabinos en esta ceremonia es que el matrimonio, que es algo que cuesta tanto, no lo eches a perder por odio gratuito, por tonterías, por estarte quejando de cualquier cosa. Y esa es la exhortación que el apóstol Pedro nos da a los maridos. No sean ásperos, trátala como vaso frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Qué buena motivación para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Trátala como reina, como vaso frágil, y todo lo que pidas, deleítate a sí mismo en el Señor y Él
te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Así que, ¿quieres que todas tus oraciones sean contestadas? Trata a tu esposa como la hija del Rey de Reyes, trátala como vaso más frágil. Y esto te dará, segundo punto, esto te dará buena conciencia. Esto te dará buena conciencia delante de Dios. Y teniendo buena conciencia, dijo el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Me vería yo aquí ridículo enseñando todas estas cosas y sabiendo que soy de lo peor en mi casa? Que Dios me libre, que Dios me ayude. Y tenemos que tener buena conciencia, porque teniendo buena conciencia, teniendo conciencia limpia, vas a poder compartir la palabra compasión. ¿Por qué? Porque vas a saber que Él te ha limpiado la conciencia, Él te ha dado el querer como el hacer. Entonces vas a tener una buena conciencia. Y punto número 3, habla acerca del bautismo, menciona el bautismo, menciona lo que hizo Yeshua con los espíritus encarcelados, que desde la época de Noé, por eso fue juzgado el mundo, por lo que estos espíritus hicieron. Y el diluvio que aparece en el libro de Génesis es la consecuencia de lo que pasó en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, la rebelión de los hijos de Dios, los ángeles caídos, que dice que tomaron mujeres de entre las hijas de los hombres y de entre ellos salieron los gigantes y empezó todo un caos. Por eso Dios tuvo que mandar el diluvio y dice que Yeshua fue y le predicó a esos espíritus encarcelados, ¿ok? Y después menciona el tema del bautismo. O sea que el simbolismo del bautizo con el paralelismo del diluvio es que tú al bautizarte, yo al bautizarme, estoy renunciando a toda esa maldad que se generó antes del diluvio. Si te das cuenta, Noé dice que después del diluvio mandó una paloma y la paloma estuvo revoloteando hasta que ya pudo quedarse en un lugar y ya no regresó. ¿Por qué? Porque el mundo fue juzgado y la paloma no podía volar, la paloma símbolo del Espíritu de Dios, no posó en un mundo juzgado, y hasta que surgió la tierra seca, una nueva creación, la paloma fue, se posó ahí y ya no regresó. Así que el bautizo está relacionado con ese acontecimiento. El Espíritu de Dios ahora puede morar en nosotros. Simbólicamente, cuando nos bautizamos, nuestro antiguo yo, todas tus culpas, todos tus pecados son echados al fondo de las aguas y tú al salir de las aguas eres una nueva criatura. Entonces puedes tener limpia conciencia porque tus pecados pasados ya fueron echados al fondo del mar. Nunca me acordaré más de tus pecados. Grande es la misericordia del Señor. Él volverá a tener misericordia de nosotros, echará nuestras iniquidades al fondo del mar. Así que ese es el simbolismo del bautizo. Cuando tú te bautizas, cuando te sumerges en las aguas, todos tus pecados, todas tus transgresiones, toda tu rebelión queda ahí en las aguas y al salir de las aguas eres una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y ese es un texto muy, muy hermoso. El bautismo que ahora nos salva es en sí lo que sucede, lo que entiendes que está sucediendo en el bautismo, que todos tus pecados son echados al fondo del mar y al salir de ahí eres una nueva criatura, limpia de conciencia, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Capítulo 4, nueva vida. Por consiguiente, en el capítulo 4 el apóstol Pedro nos exhorta a cambiar nuestras amistades. Si ya eres una nueva criatura, si ya renunciaste a tus pecados pasados, si ya renunciaste a tus viejas amistades, pues ahora se van a sorprender. Oye, pues ¿por qué ya no andas con nosotros en el reventón? Y dice, se van a sorprender de que ya no corres con ellos. Dice, pero pues precisamente eres una nueva criatura, cambia tu círculo de amistades. Recuerda, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Únete a una comunidad, sirve, ministra con los dones que tienes, sirve a una comunidad de creyentes en la fe. Precisamente eso es lo que estamos promoviendo
a la hora de crear estas páginas, y ahora tenemos una gran posibilidad de tener amistades, de tener hermanos en la fe en todo el mundo. Esto que yo te estoy compartiendo es para una página web de la cual puedes ser parte a través de una comunidad que tenemos, a través de las redes sociales, y ahora no nada más en el lugar donde vives, sino que ahora puedes tener hermanos en todo el mundo. Se cumple lo que Yeshua dijo: el que esté dispuesto a dejar casa, padre, madre, esposa, hijos, por mí, recibirá 100 veces más en esta vida y en la vida y en el porvenir, la vida eterna. Entonces, bueno, pues va a haber personas que tú pensabas que eran tus amigos, que por ahora ya no correr con ellos, ya no andar con ellos, pues se van a burlar, ya no van a querer saber nada de ti. Pero ¿qué crees? Si estás dispuesto a renunciar a lo que sea por este mensaje, el Señor te va a dar 100 veces más. Vas a tener una familia numerosa de todas tribus, naciones y lenguas, expatriados en la dispersión, que ahora son ovejas, y vas a ser unido a una familia muy, muy grande. Y por último, al final del capítulo 4, nos dice el apóstol Pedro: no te sorprendas de las pruebas, no te sorprendas como si algo extraño está sucediendo. Oye, pues no, que todo era color de rosa, no, que estoy en el reino de los cielos, ¿qué pasó? Bueno, no te sorprendas por el fuego de la prueba. Recuerda, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y dice: y si los justos con dificultad se salvan, ¿qué será? ¿Qué será de los malvados, de los impíos? Quizás tú piensas: oye, seguir este camino está difícil. Está difícil que te rechacen, ir en contra de la corriente. Es difícil vivir como creyente, es difícil seguir como seguidor de Cristo. Efectivamente, pero ¿sabes una cosa? Es mucho más difícil no seguirle. O sea, los que no le siguen, los que le dan la espalda, los que rechazan esta salvación tan grande, ahora sí que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y por último, notas capítulo 5, esperanza para la comunidad. Ancianos, pastores, los que estamos llamados a compartir ese mensaje a otros, recordemos que estamos bajo el pastor de las ovejas. Recordemos que no soy yo la máxima autoridad, no soy el papa, no soy el super mega apóstol, no, somos esclavos de Yeshua, somos siervos de él. Él es el pastor de los pastores. Por eso yo, para no complicármela, digo que mejor soy el perro ovejero. Ezequiel 34 dice que Dios mismo vendría a pastorear a sus ovejas. Dios mismo, por cuanto los pastores de Israel, los pastores que tenían que pastorear a las ovejas, no hicieron su trabajo correctamente. En Ezequiel 34 dice: yo mismo iré y yo mismo pastorearé mis ovejas, lo cual se cumple en Juan 10. Yeshua dijo: yo soy el buen pastor. Los que antes vinieron son asalariados. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que los que estamos llamados a llevar alimento a sus ovejas, recordemos que no son nuestras ovejas, son sus ovejas. Y si no son nuestras ovejas, pues más vale que las amemos, que las cuidemos. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Él. Número 2, jóvenes, sean humildes. Sean humildes, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Inclínate ante las canas, dice. Jóvenes, sean sumisos, no sean rebeldes, no piensan que ustedes ya se comen el mundo, se les saben de todas. Jóvenes, sean humildes, sean sencillos. Daniel, muchas gracias por todo este tiempo que me estás dedicando. Gracias por todo esto que estás haciendo. De verdad que siempre agradeceré todo este tiempo que estás dedicando para que juntos podamos llevar este mensaje a todas las naciones. Muchas gracias. Número 3, resistir al diablo en la fe, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y recuerda esto: el diablo no se preocupa de los que ya son suyos. El diablo es el acusador, y el diablo sobre quien anda es sobre, obviamente, sobre la nación santa, sobre el pueblo adquirido, sobre los que queremos vivir conforme a la voluntad del Rey de Reyes. Pues sobre ellos es el acusador. Así que resistamos al diablo en la fe. Dice: resistir al diablo en la fe. ¿Cómo lo resistimos en la fe? ¿Cuál es nuestra espada de dos filos? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez
que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que la espada de dos filos, la oración y las armas espirituales que hemos recibido. Y va a cerrar diciendo, en el contexto de las pruebas, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Yeshua, por este mensaje que le diste a tu siervo Kefa, Pedro. Y Señor, que ha llegado hasta nosotros, los expatriados en la dispersión. Y Señor, ahora que este mensaje fluya a través de mi boca para todos tus elegidos, según tu presencia en santificación de tu Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Salvador, Yeshua. A Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.